que se encuentren bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos el día de hoy, jóvenes, a tratar sobre el tema de los poderes del Estado. Hoy vamos a desarrollar dos poderes específicamente, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Este tema ya lo hemos tocado anteriormente, pero vamos a ir precisando algunas cuestiones. A ver, como ven en la pantalla, vamos a ver lo que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, como lo dice su nombre, ejecuta leyes, va a aplicar leyes. Ustedes, para recordarse, ejecutivo viene de la palabra ejecutar, ¿ya? De esa manera, cosa que se hacen un memorex para que en este caso puedan ubicarse en las preguntas del examen de admisión. Según nuestra Constitución Política del Perú, el artículo 110 señala cuándo en este caso debe asumirse el cargo de presidente de la República. ¿Cuántos años? ¿Cuáles son esos requisitos? Justamente nos señalan que debe ser como requisito tener 35 años de edad. Obviamente ser peruano de nacimiento, usar derecho a sufragio. Ahí hay temas de cuestionamientos por el tema de las nacionalidades. ¿Se acuerdan que hemos visto en la clase anterior sobre el tema de las nacionalidades? Nosotros como Perú podemos tener otras nacionalidades, pero lo estamos hablando acá básicamente peruano de nacimiento. Damos una nacionalidad desde su origen, ¿ok? Ahora, atribuciones. ¿Cuáles serán en este caso las atribuciones que tiene el presidente de la República? ¿Cuáles son sus funciones del presidente de la República? Principalmente es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú. Eso es lo básico, eso es en este caso lo deber, ¿no? Asimismo sus tratados y sus leyes. Según en este caso lo que hemos visto, se acuerdan la semana pasada también con respecto a las normas jurídicas, principalmente de primer orden hasta segundo orden. Además de eso, también el presidente de la República, jóvenes, nos va a representar, aunque no querramos, muchos de nosotros, seguro, igual nos va a representar cuando vayan al extranjero, ¿no? Fuera del país o dentro de nuestro país, ¿no? A ciertas reuniones, ya sea en la OEA, en la ONU, ahí está el presidente que nos representa a todos los peruanos, ¿no? En este caso, así independientemente si te gusta o no, igual nos representa. ¿Qué más? Dirige la política general del gobierno, claro, es para eso se la ha elegido, ¿no? Para dirigir la política general del gobierno. Hoy en día, por ejemplo, se ha hablado de la famosa cuarentena y estoy leyendo justamente al doctor Ciro, ¿no? Que decía que esta es una cuarentena chicha, ¿no? Entonces, lo que debe ser de cualquier gobierno es dirigir la política. Pero bueno, ahí vemos cómo se está dirigiendo la política del gobierno, ¿no? Por eso es que salen estos grupos, ¿no? Que a pesar de mis cuestionamientos que dicen no a la cuarentena, hay algo de real ahí, ¿no? Que en realidad, pues todos estamos en una situación muy crítica. ¿Qué más tenemos con respecto al tema de las atribuciones del presidente de la República? Debe convocar elecciones. Ya estamos a puerta de las elecciones, chicos, en el mes de abril. Muchos de ustedes seguro van a votar por primera vez, o algunos ya votamos por muchas veces. Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a tener que ir a votar. Convoca al Congreso, ojo, el presidente va a convocar la legislatura extraordinaria. ¿Cuándo será la legislatura extraordinaria? Cuando se da un periodo de receso, pues cuando están los congresistas en vacaciones. Bueno, no digo todo el tiempo, ¿no? Aunque pareciera, pero hay un tiempo supuestamente de vacaciones. Muy bien. Entonces, por esa razón es que el presidente de la República tiene como función convocar una legislatura extraordinaria. ¿Perfecto? En caso de decreto, y eso se va a dar por un decreto de convocatoria. Además de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos también que el presidente de la República tiene que dar sus mensajes al Congreso obligatoriamente, al menos tiene que hacerlo en este caso, cada mes de julio. ¿Se acuerdan cuando va el presidente a hablar, ¿no? Muy bonito ahí en el Parlamento, ¿no? Entonces, es obligación, aparte de otros mensajes, pero la que tiene que ir en los meses de julio, es obligatoria. Tiene que hacer sí o sí, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se habla en esta situación de pandemia? De repente lo va a hablar de manera virtual, no lo sé, ¿no? ¿Qué más hace el presidente? Concede indultos, conmuta penas. ¿Pero en qué caso concede indultos? Indultos se le habla cuando las personas, o sea, son casos excepcionales, cuando las personas están en una situación ya de una enfermedad
terminal, o sea, que les queda poco tiempo de vida. Mayormente se puede conceder los indultos, o sea, completo, o sea, en este caso, no es que se haya dicho borrón y cuenta nueva, en este caso liberamos a tal persona y ya no tiene, en este caso, no se le borra lo que han hecho, ¿no? Más bien simplemente se le da libertad por un tema de humanidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque están a punto de morir. Bueno, Fujimori es un caso de ellos, ¿no? Que ya hace años nos dicen que ya va a morir, y miren, está resistiendo la pandemia, chicos, ¿no? Muchos viejitos están que mueren y él está resistiendo. Imagínense. Además, autorizar a los peruanos para servir a un ejército extranjero, claro, cualquiera no puede ir. El presidente de la República tiene que autorizar a cualquier peruano, de repente uno de ustedes querrá postular, qué sé yo, a la policía, no lo sé. Muy bien, y de repente pues tiene que pedir permiso. ¿Para qué? Para ir pues a estos ejércitos ya de alto mando, ¿no? Como en este caso puede ser el ejército israelí, ¿no? Donde ya son grandes asesinos, algunos de ellos, ¿no? Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del gobierno. Bueno, claro, el presidente de la República es quien tiene que firmar, en este caso, declarar la guerra y firmar la paz. O sea, cuando entramos en un tema de conflicto, ¿no? Y recuerden esto con la época de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el presidente de la República tiene que asumir esa función. Bueno, en la época en la guerra con Chile, pues recordemos que en el proceso de guerra con Chile habían como más de 4 presidentes, ¿no? Al mismo tiempo, eso era tremendo, ¿no? Entonces, algunos no querían renunciar, otros ya querían al toque renunciar, ¿no? Entonces, una situación bien compleja. Muy bien, eso viene a ser las atribuciones jóvenes con respecto a las atribuciones del presidente de la República. ¿Qué más tenemos? Aparte de eso, tenemos también, no sé qué, un momentito. ¿Cuándo se declara vacancia el presidente de la República? ¿Ya? ¿Cuándo se declara? Según el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, cuando muere, pues, cuando muere, obviamente, ¿no? No va a continuar, nadie más continúa, se declara la vacancia. Cuando hay una incapacidad moral o física, esa incapacidad moral o física, ¿a quién se le aplicó? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué presidente último, chicos? A ver, ¿alguien puede activar su audio? Lo escucho. A Pedro Pablo Kuczynski. Pablo Kuczynski renunció. A Vizcarra. Claro, por incapacidad moral, incluso hubo debate, ¿no? Porque decían, pues, como se encontraron estos famosos audios, ¿no? Bueno, de cierta corrupción, ¿no? Y además del famoso Richard Swing, algo así que se llamaba. Entonces, ahí con esa justificación y pretexto, me parece razonable, ¿no? A mí sí me parece, no pretexto, sí me parece un argumento correcto. Pues obviamente alguien que ocupa un cargo, supuestamente, entre comillas, debe dar el ejemplo, ¿no? Entonces, declaró una incapacidad moral, pero esto ya es un tema de rivalidad, pues, entre negocios, mejor dicho, entre disputas, entre el mismo poder, ¿no? Y en el fondo no era porque, bueno, fue que querían que favorezca a la mayoría del pueblo, no era eso el fondo, ¿no? Y lo declararon incapacidad moral, pues. Y ahí varios juristas salieron y dijeron, es un tema muy ambiguo, hay muchos vacíos en la Constitución, ¿qué entendemos por incapacidad moral? Bueno, la Constitución solamente lo menciona, pero no hay algo más estructural. Entonces, bueno, ahí en el Congreso, quien tiene mayor poder, también puede bajar, ¿no? Por tema de votos políticos. Muy bien. Además de eso, también renuncia el presidente de la República. ¿Quién renunció hace poco? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede activar su micro, por favor? A ver, ¿quién renunció? Por ahí alguien dijo hace un rato. Kuczynski. Kuczynski, muy bien. Y además de Kuczynski, ¿quién más renunció? Sagasti. Puede Vizcarra. ¿Cómo? Sagasti, el presidente. Sagasti, sigue siendo presidente. ¿Quién renunció? Dije. Merino. Manuel Merino. Exacto, él ha renunciado, pues. Muy bien. Perfecto, chicos, vamos, memories. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo determinado. Ojo, ¿quién otorga el permiso al presidente de la República? Es el presidente del Congreso. Sí o sí es el presidente del Congreso. Y si el presidente del Perú no regresa en los plazos señalados que menciona el presidente del Congreso,
puede ser una causal para poder vacarlo, pues, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En realidad es algo más oficial. Pero sí hubieron casos, chicos, hubieron casos donde el Congreso no otorgó, en este caso, permiso a muchos, a algunos presidentes, ¿no? Recuérdense pues que Fujimori pidió permiso y bueno, le dieron el permiso para que se vaya a Japón y se quedó ahí, ¿no? Por un buen tiempo. Otro, en este caso por destitución, bueno, son causales que de vacancia, ¿ya? Consejo de Ministros. ¿Qué viene a ser el Consejo de Ministros, jóvenes? ¿Quién nos va a presidir el Consejo de Ministros? El famoso Premier, o la cartera, como le llaman algunos, ¿no? El Premier, el presidente del Congreso, del Consejo de Ministros. En este caso, hoy actualmente es una mujer, por este tema de... Se ha incluido a una mujer, ¿no? Para que sea el Premier, o la Premier, ¿no? Sin embargo, pues eso no genera grandes cambios estructurales, ¿no? Bueno, pues son rostros. ¿Qué más tenemos? Nombre. En este caso va a nombrar y renovar el Premier y a los demás ministros. Juntamente el presidente de la República y su Premier van a escoger a los ministros. Y en este caso, ¿cuál es la función del Premier? Ojo, ser portavoz autorizado del gobierno. O sea, después del presidente, quien puede hablar sobre la política del gobierno es el Premier o la Premier. En este caso lo hablamos. Sí, cuando el presidente no quiere hablar, sobre todo sacaste que no se le entiende mucho, pues manda a sus ministros que lo hablan, ¿no? Ustedes se han dado cuenta del gran flow que hay. Muy bien, ¿qué más tenemos? Coordinar las funciones, claro, esa es la función del Premier, pues debe coordinar las funciones con todos los ministros, ¿no? Para eso se les paga. ¿Qué más tenemos? Refrendar decretos legislativos, o sea, confirmar, refrendar significa ya, aprobar. Decretos de urgencia, los decretos de urgencia son considerados decretos obviamente de suma importancia, que inmediatamente lo tiene que pasar por el Congreso, que eso más adelante lo vamos a explicar, ya tiene que pasar por el Congreso inmediatamente ser aprobado, por una cuestión de emergencia. Pues como le dije la otra vez, ¿no? Una situación de emergencia como lo que estamos viendo hoy en día. Muy bien, ¿qué más tenemos? Consejos de ministros. Requisitos para ser ministro. Obviamente ser pleno de nacimiento, como hemos dicho, ser ciudadano en ejercicio, cumplir obviamente los 25 años. Hemos visto a la Madame, ¿cómo se llama? Antonieta, ¿no? Antonieta Alba, la famosa María Antonieta, déficit, ¿se acuerdan de la Revolución Francesa, no? Esta mujer es una de las, bueno, María Antonieta Alba, que hacía la ministra de Economía en el gobierno en este caso, de Vizcarra. Era una de las jóvenes, ¿no? Y bueno, pues sabemos cómo ha administrado la economía de nuestro país, ¿no? Donde algunos tienen y muchos no tenemos. ¿Qué más tenemos con respecto a los requisitos del ministro? ¿Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser ministros? Sí, solo ellos. Y además de ellos, ¿quién más? El congresista también puede ser ministro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Ministros? Uno, aprobar los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso. ¿Ya? El presidente del Congreso requiere, obviamente, el respaldo de los ministros. Otro, aprobar los decretos legislativos y de urgencia que dicte el presidente de la República. ¿Ya? Así como los proyectos de ley, decretos y resoluciones. Muy bien, eso es conformidad al tema de los ministros, ¿ok? Ahora vamos a ver el poder legislativo. A ver, ¿el poder legislativo actualmente consta de 2 cámaras? No, solo de una cámara. ¿Cuántos congresistas tenemos? 130 congresistas. ¿Cuántos años dura el Congreso? Los congresistas, su tiempo de duración son 5 años. Solamente esa etapa de transición es que ha durado menos tiempo, ¿no? Por ese tema bueno, de la renuncia, bueno, de la vacancia y renuncia, pues, al periodo, pues, que en ese caso era supuestamente conducido al inicio por Pablo Kuczynski, pues ya culmina. Otro, los candidatos a la presidencia de la República no pueden ser candidatos al Congreso, ¿ya? Ojo, los candidatos, en este caso de la presidencia de la República, pero los candidatos a la vicepresidente sí pueden postular, tanto como vicepresidente, así mismo para el Congreso, ¿ya? Entonces, hay que ahí recordar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Para ser miembro del Parlamento deben renunciar al cargo 6 meses. O sea, si hay
personas, en este caso, ministros, viceministros, contralor, ¿no? Presidente del BCP, del BCR, del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia, de la SUNAT, del TC, del Consejo Nacional Magistrado, etc., que son mayormente órganos autónomos, si ellos quieren ser, en este caso, congresistas, deben renunciar 6 meses antes, ¿no? Para las elecciones, en este caso, ¿no? Para ser candidatos. Entonces, sí pueden ser ellos candidatos, pero tienen que renunciar 6 meses antes, ¿ya? A esos cargos. Obvio, pues, porque si no, no van a aprovechar, pues, su cargo político que tienen, ¿no? Por eso los requisitos para ser congresistas tienen que ser peruano de nacimiento, obviamente, como hemos dicho, también haber cumplido 25 años de edad y gozar de derecho de sufragio, ¿ya? O sea, poder votar. Atribuciones. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Profesor, ¿el Congreso hace mucho trabajo? Bueno, pues ya sabemos por qué lo vinculan mucho con las ratitas por ahí, ¿no? Entonces, el Congreso, aunque ustedes no lo crean, sí trabaja, chicos, sí trabaja, ¿ya? ¿Y qué cosa hace el Congreso? Básicamente su función es legislar, es interpretar, modificar y derogar las leyes. Esa es básicamente su función. Debe velar por el respeto de la Constitución Política del Perú. Y además de eso también aprobar distintos, en este caso como los tratados, ¿ya? El presupuesto de la República, que lo hacen anualmente, la cuenta general igualmente, autorizar los empréstitos. Hoy en día que hay muchos temas de deudas, ¿no? Y ahora que entramos en cuarentena, bueno, por ahí dice que el Congreso va, creo que ya aprobó, no lo sé, habría que revisar un poco más, justamente del congelamiento de las deudas, ¿no? Entonces, en la época de Vizcarra no lograron hacer eso, lo que dijeron, vamos a apelar a la buena fe y al buen corazón de los bancos para que puedan congelar las deudas de las personas, ¿no? Y esa buena fe y buen corazón no sirvió de nada porque la gente estaba ajustada, de todos modos los bancos seguían ajustando. Entonces, autorizar los empréstitos, ¿no? Y recordemos también que el presidente de la República hace poco también pidió un endeudamiento. Entonces, el Congreso tiene que, es la vía conductora, tiene que dar esa autorización. Ejercer el derecho de amnistía. Ojo, el presidente de la República da el derecho de indulto, pero el Congreso, ¿qué cosa otorga? El derecho de amnistía. O sea, en este caso va a dar libertad a personas, en este caso, que, bueno, por temas pueden ser situaciones políticas, qué sé yo, que le van a conceder esta libertad, ¿no? En este caso, pues por un tema más político, pues, o qué sé yo, ¿no? O apoyó en este caso a la estructura del país, al mejoramiento del país, le dan el tema de la amnistía, ¿no? Entonces, ese tema de la amnistía ha sido utilizado no para la mayoría del pueblo, ¿no? Sino ha sido utilizado mayormente para el ejército, ¿no? Ojo, en la época de Fujimori, el Grupo Colina, por ejemplo, le otorgaron la amnistía, ¿no? Y bueno, pues salieron en libertad. Y sabemos quiénes son el Grupo Colina, ¿no? El Grupo Colina es un grupo armado, ¿no? Que su objetivo era asesinar, prácticamente perseguir, ¿no? A gente que protestaba en esa época, ¿no? Y se les otorgó ese derecho a amnistía, ¿no? Entonces es utilizado, ¿no? ¿Y quién lo dio? ¿Quién otorga? Es el Congreso. Prestar consentimiento para el ingreso de las tropas extranjeras. ¿Quién autoriza que ingresen las tropas extranjeras en nuestro país? ¿Pueden entrar tropas extranjeras norteamericanas en nuestro país? Claro, siempre y cuando el Congreso le dé esa autorización. Profesora, ¿y actualmente hay tropas extranjeras en nuestro país? Sí, joven, sí hay. Y son norteamericanos. Son norteamericanos. ¿Ya? Y casi todos los congresistas, todos los partidos políticos han refrendado ello. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ejercer la función de control político, fiscalizadora del Congreso, su chamba también es parte de la fiscalización del Congreso, autorizar la salida del presidente, como les dije hace un momento. Bueno, ahí tenemos una imagen donde Kuczynski sale a Brasil, pues a ser parte de la transmisión de mando de Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Quién otorga este permiso? Es el Congreso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Función pública, la función pública que debe tener el Congreso. Bueno,
ya hemos hablado de los requisitos, hemos hablado de las funciones. Vamos a hablar un poco cómo es su situación pública de los congresistas. El cargo del congresista es incompatible con cualquier otro cargo, jóvenes, de ser ministros, con cualquier otro cargo, ya sea gerente, ya sea empresario, ya sea abogado, etc. O sea, no puede ejercer, debe dedicarse exclusivamente a ser congresista. Y sí puede asumir otra responsabilidad solamente ministros y comisiones extraordinarias que le puede otorgar el Congreso, ¿ya? Solamente ese es su único trabajo. Supuestamente están al 100% de la labor de nuestro país, ¿no? El Congreso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Están sujetos a mandato imperativo ni a interpelaciones. No están sujetos. O sea, no lo podemos investigar. No están sujetos. O sea, el juez no lo puede detener, no lo puede investigar, no. Pero ante tanto escándalo, ante tanta impunidad, se han creado comisiones, sobre todo la comisión permanente, ¿ya? Se han creado comisiones para poder, en este caso, investigar con respecto a ciertos congresistas que, bueno, pues han cometido actos de, qué sé yo, de acoso, de tocamientos indebidos, de corrupción, etc, etc, etc. Entonces, el Congreso, mediante la Comisión Permanente, evalúa y analiza esos casos, ¿no? Y puede, en este caso, la Comisión Permanente, dentro de las 24 horas, señalar, en este caso, el levantamiento de su privacidad y de su libertad. En este caso, lo puede incluso ya, le entrega el Poder Judicial para que ya pueda ser investigado, ¿no? Y además de eso, recordemos que los congresistas, es debido a que eso se da porque los congresistas, o sea, su cargo es irrenunciable. O sea, ellos no pueden renunciar a ser ellos desean. Pero, en este caso, si les cometen alguna falta, pueden suspender hasta 120 días, jóvenes. 120 días. ¿Ya? Y en caso ya muy grave, ya lo destituyen. Pero no, solamente lo suspenden. No se han dado casos mayores graves, a menos, ¿no? Hasta donde yo sé. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no pueden ingresar al recinto del Parlamento sin autorización del presidente del Congreso. Como hemos dicho, el presidente del Congreso, ojo, el presidente del Congreso autoriza si es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú pueden ingresar al recinto del Parlamento. Él es el encargado de dar el permiso, jóvenes. Muy bien, ustedes cuando van y pasean por la bancada y se van a dar cuenta que ahí están los policías, los militares fuera, ¿no? No pueden ingresar, está prohibido. Entonces, el único que puede autorizar eso es el presidente del Congreso. Pero cuando sí se dio sin el permiso del presidente del Congreso, cuando es la intervención de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú, cuando se produce un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, recordemos que se dio en la época de Fujimori, ¿no? Ahí entraron con todo, con todos los tanques todavía. En el caso de cuando estaba el presidente Vizcarra. Cuando estuvo el presidente Vizcarra y él renunció, no hubo eso. No hubo, más bien. Él renunció. Se fue el Congreso. Ah, Vizcarra, disculpe. Ah, ya, buen punto. Ya, me estaba equivocando con Kuczynski. Kuczynski renunció y asumió Vizcarra, pero Vizcarra señaló, claro, buen punto. Vizcarra cerró el Congreso porque dentro de la Constitución le dan esa facultad de poder, en este caso, cerrar el Congreso cuando no la aprueba, en este caso, su Consejo de Ministros más de 2 veces. Entonces, por esa razón es que le da la facultad de cerrar. Entonces, él se cogió de esa partecita del Congreso para poder ingresar, pues, los militares al Congreso. En esos casos, o sea, como lo que se dio en la época de Fujimori, ¿no? En la época de Fujimori, lo mismo se dio, pero ya fue muy distinto, ¿no? En la época de Fujimori ya fue una época ya muy notorio, ¿no? Aunque el argumento de que no podía gobernar, ¿no? Porque tenía mucha oposición, ¿sí? Igual que Vizcarra, ¿no? Entonces, esa partecita que Vizcarra en este caso cierra es porque justamente se avala de la Constitución. Algo que Fujimori no tenía, pues, por eso que se le considera golpe de Estado. Fujimori no tenía esa en este caso, atribución en esa época del año 92, lo que mencionaban en el Congreso, no tenía. ¿Qué más tenemos? Ah, ya, miren, ahí está la imagen. ¿Se acuerdan de este hombre, el famoso Moisés Mamani?
¿no? Este congresista que hizo tocamientos indebidos a una aeromoza, ¿no? Fue suspendido por 120 días, ¿no? Es un sinvergüenza, ¿no? Incluso por ahí fue prófugo, se encontró, se le detuvo, ¿no? Y fue investigado. Bueno, ahora cómo habrá sido, no sé, pero eso es lo que hace él, en este caso la comisión permanente, tiene esa capacidad y esa facultad. Ahí tenemos también, ¿qué más tiene la comisión permanente? La comisión permanente puede abrir investigación, puede suspender, puede investigar, ojo, a cualquier funcionario público, puede fiscalizar a cualquier funcionario público. Y en esa fiscalización ellos investigan y si que llegan a tener argumentos, pueden suspender hasta destituir a estas autoridades, a estos funcionarios por 10 años, chicos. Por 10 años de sus cargos. Por eso es que ahí se puso esta imagen, ¿se acuerdan del famoso hermanito, ¿no? De Inostroza, este juez, este famoso hermanito, pues, ¿no? Que en este caso, pues, prácticamente tenía el control de todo el poder judicial. Entonces, por esa razón es que se encontró los famosos audios, ¿no? Un escándalo que este hermanito incluso está ahorita fuera del país, ¿no? Se escapó. Sin embargo, pues se suspendió su cargo por 10 años como funcionario público. Pero ahorita está gozando de la buena vida. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Periodos de funcionamiento del Congreso. Recordemos que el Congreso tiene dos periodos, el periodo parlamentario y el periodo de sesión. El periodo parlamentario es el periodo normal, si podríamos llamar así, es el periodo que le corresponde a todo congresista según el mandato constitucional, que viene a ser su duración de 5 años. El periodo de sesiones, tenemos ahí, dependiendo del periodo de sesiones, vamos a ver ahí el periodo anual de las sesiones, o sea, cuánto tiempo dura una sesión anual, qué fecha, en este caso del 27 de julio hasta el otro año, hasta el siguiente año, ¿no? Hasta el día 26 de julio. O sea, ahí ocupa un año, ¿no? Es que es la fecha, pues, de la famosa independización, pues, jóvenes, ¿no? Entonces lo cogen desde esa fecha, el periodo anual. Periodo ordinario de sesiones, tenemos la primera etapa que viene a ser del 27 de julio hasta el 15 de diciembre. Y de ahí entran en receso, entran en vacaciones, entra la segunda etapa del 1 de marzo hasta el 15 de junio, ¿no? Y esa etapa de receso es considerado, en este caso, un periodo extraordinario, ¿ya? Por eso que en esa etapa extraordinaria, el presidente de la República puede convocar, en este caso, a una legislatura extraordinaria, ¿no? Y entonces, ahí para que se puedan dar las normas y las leyes. Hoy en día, estamos en febrero, están en un periodo de receso los congresistas, están de vacaciones. Entonces, para que vean, chicos. Son los únicos que tienen grandes vacaciones. Nosotros aquí estamos como sea, estamos buscando trabajo muchos de nosotros. Muchos de ustedes también seguro. Muy bien. Comisiones del Congreso. ¿Cuáles son esas comisiones del Congreso? Como hemos llamado, tenemos comisión ordinaria, comisión permanente, comisión investigadora y comisiones especiales. La comisión ordinaria, chicos, es básicamente, son las agendas. En este caso, el Congreso va a considerar para poder desarrollar. Ordinario se encarga de coordinar. Aló. A ver, un ratito. Escucho una voz. Ya, ahora sí. Muy bien, para no interrumpir. Muy bien, comisiones ordinarias. Lo que hemos mencionado que son los actos, si podríamos llamar así, son los asuntos que normalmente el Congreso va a tratar. O sea, temas de función legislativa, o sea, de creación de normas, de leyes, disculpe, también fiscalización de repente de algunas entidades, proyectos de ley, son parte de las agendas cotidianas, si podríamos llamar así, que se va a tratar el Congreso, ¿no? Eso se llaman comisiones ordinarias, ¿no? De repente normas, leyes, ¿no? Proyectos de ley. Pero en cambio las comisiones permanentes del Congreso, básicamente tienen como, bueno, se va a activar esta comisión permanente del Congreso cuando entran en receso. O sea, ahorita que están de vacaciones, ¿es quién está trabajando? La comisión permanente. Cuando se disuelve el Congreso, como lo que pasó con Vizcarra, también entraba en un periodo de comisión permanente. Entonces, ¿cuántos es la cantidad, en este caso integrada, de esta comisión permanente? Son 20 congresistas, ¿ya? Hasta no más elegidos por el pleno de 30. Entre 20 hasta, algunos se encontraron 25, o sea, ese es el promedio. Ahora,
Las comisiones de investigaciones, bueno, ¿no? Son en este caso por el tema de corrupción, son temas a tratar de investigaciones. Comisiones especiales son temas también en este caso que se van a ir determinando, depende de algunos casos específicos. Muy bien, hay otra comisión, le llaman comisión de dictamen. Esta comisión de dictamen, que ahorita yo les voy a explicar, viene a ser parte de, para poder promulgar un proyecto de ley. ¿Ya? O sea, se encarga de estudiar y analizar la propuesta del proyecto de ley. Atribuciones de las comisiones permanentes. ¿Cuál es la función de la comisión permanente? Básicamente, su función es designar al Contralor General, ¿ya? Que va a ser la propuesta del Presidente de la República. Ratificar al presidente del BCR, o sea, el Banco Central de Reserva, de la Superintendencia del Banco de Seguros, ¿ya? Ahí tenemos la foto del presidente del BCR, ¿no? Que ya está buen tiempo. Aprobar créditos suplementarios y las transferencias. Ejercitar delegaciones de facultad legislativa en el Congreso que le otorgue. ¿Saben ustedes cuánto gana un presidente del BCR, chicos? 45.000 jóvenes. ¿No? Cuando hubo una jueza, si no me equivoco, propuso de que los funcionarios se bajen sus sueldos, ¿no? En esta época de pandemia, él salió a hablar y dijo, ¿cómo es posible? Eso es indignante, eso se llama populismo, ¿no? Y de aquí todos investigaron cuánto gana este hombre y salió pues su sueldo, 45.000, chicos, por mes. Imagínense al año cuánto gana. Y mira, ya tiene buen tiempo de varios gobiernos, obviamente, creo que está en la época de Ollanta-Humala. Muy bien. Función legislativa. La función legislativa, en este caso, es para poder crear leyes, normas, ¿ya? Proyecto de ley, en este caso tiene que regirse en las diversas instituciones. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, en primer lugar, es necesario mencionar que cuando se crea una ley, jóvenes, se aplica desde el momento de su vigencia, no es retroactivo. O sea, yo creo la norma para aplicar algo que ya ha sido juzgado, no se puede. Pero hay una excepción en materia penal. El reo, o sea, la persona que está detenida, lo puede utilizar, ¿no? En cuanto le favorezca o no le favorezca. Lo puede utilizar. ¿Me entienden? O sea, si ustedes están detenidos, qué sé yo, ¿no? En este caso están en la cárcel, ¿no? Y se dice, pues de repente están detenidos porque bueno, pues le han denunciado de acto de violación porque han tenido una enamorada pues de 14, de 13 años, ya, vamos a poner de 13 años. Según la norma dice que a los 13 años, bueno, es una acto de violación, ¿no? No se considera ahí, ni siquiera se pregunta a la jovencita, pues, ¿no? Si es su enamorado o no es su enamorado. Pero si tú estás detenido y sale una norma, ¿ya? Que dice, no, en este caso es considerado pues un acto de violación, ¿no? Si para aquellas niñas ya no menores de 14 para adelante, sino, vamos a poner de 12 años. Entonces, tú ya seas juzgado, pero puedes acogerte a esa norma en cuanto te favorezca. En cuanto te favorezca, ¿ya? O sea, eso va a depender del reo. Cuando se habla de que no es retroactivo, o sea, yo cuando aplico una norma, se aplica de aquí para adelante. No puedo aplicarlo para poder juzgar las cosas que ya fueron juzgadas. Entonces, por eso se habla de que la norma no es retroactiva. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que es importante conocer. La ley se deroga por otra ley, obvio, ¿ya? Eso es lo básico. Además de eso, chicos, no solamente se deroga por otra ley, también cuando se declara inconstitucional, en este caso, un proyecto de ley. Recuerden, ahorita lo que está en debate es la famosa ONP, ¿no? A pesar de que el Congreso aprobó, en este caso, que los jubilados, los pensionistas que están en la ONP pueden retirar su plata, que es el monte de 4.300 soles más o menos, Sagasti, ¿no? El presidente de la República, ha hecho una demanda al Tribunal Constitucional, ¿no? Declarando que esa ley ha sido aprobada por el Congreso, o sea, lo ha observado, ¿no? Es inconstitucional y ya lo aceptó. Entonces, ahorita está en ese tema del retiro de la ONP. Imagínense en época de la pandemia, ¿no? En ese debate, cuando quieren, velan recién por la Constitución, cuando no, se olvidan de la Constitución.
Muy bien. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad para legislar mediante decreto legislativo en materia específica, de lo cual debe dar cuenta. El Congreso tiene esa facultad, le puede otorgar al presidente de la República para que pueda, en este caso, tener esa autorización, ¿no? Sin embargo, tiene que después dar cuenta de los decretos legislativos que el presidente de la República ha generado, ¿no? En este caso, ha decretado. Función legislativa. Bueno, continuamos con eso. Hay que entender ahí que los proyectos de ley tienen 3 actos, jóvenes. Tiene la iniciativa legislativa, la aprobación y la promulgación. La iniciativa, obviamente, hay una propuesta, ¿ya? Eso mayormente lo van a ver en la comisión dictaminadora, ¿ya? La aprobación, obviamente, lo va a tener que ya aprobar el Congreso. La promulgación va a ser mediante la publicación en el diario electoral. La iniciativa legislativa, como lo vamos a ver en esta imagen, lo puede en este caso proponer el presidente de la República, los congresistas, cualquier ciudadano, obviamente van a tener que recaudar firmas. También quienes pueden realizar iniciativas legislativas, la Corte Suprema, los órganos autónomos, los municipios, los colegios profesionales, los ministerios públicos. Todos ellos pueden proponer, a eso se le llama iniciativa legislativa. Además de eso, de esa iniciativa legislativa, continúen con esta gráfica, se hace una iniciativa legislativa que es una propuesta, entra en la comisión, mayormente la comisión dictaminadora, ellos son los que van a evaluar, van a estudiar esas normas, esas leyes, y de ahí recién pasa al pleno del Congreso. Y una vez que se pasa al pleno del Congreso, obviamente ya es un proyecto de ley que va a ser aprobado, y lo va a aprobar ya sea, bueno, si ya lo aprobó el Congreso, el presidente de la República se encarga de publicarlo. Tiene para eso 15 días para poder promulgar este proyecto de ley. Y en caso de que es observado, obviamente tiene el plazo de los 15 días, ¿no?, para observar ese proyecto de ley. Y en este caso lo va a devolver al Congreso. Esto ya pasó con el tema de la ONP que les he explicado. Una vez, ojo, si el presidente de la República lo devuelve al Congreso, ¿quién se encarga de promulgar? El presidente de la República ya no, sino ¿quién? Es el presidente del Congreso que ya se encarga de promulgar. Cuando ya es regresado, quien se encarga de promulgar es el presidente del Congreso. Y si no lo promulga el presidente del Congreso, lo va a promulgar el presidente de la Comisión Permanente. En este caso, ahorita que existe la Comisión Permanente, ellos lo sometieron. Y al final, pues se da la publicación y vigencia. Pero, como ahorita ya han declarado con respecto a la ONP, han declarado una demanda inconstitucional, todo está en stand-by, prácticamente. Bueno, ahí tenemos algunos presidentes de la República, ¿no? Uno de los más jóvenes estaba indagando por ahí, que es el presidente Felipe Santiago Salaverry, ¿no?, que tenía 28 años. Ahí tenemos a uno de los más jóvenes del siglo XIX. Bueno, al otro lado tenemos a quién, a Alan García, ¿no?, que también ha sido uno de los más jóvenes del siglo, del año de 1985, ¿no?, del siglo XX. Entonces, ahí tenemos a estos presidentes. Muy bien. Bueno, eso viene a ser, jóvenes, con respecto al tema del poder ejecutivo. Ya, tengo que admitir, me he concentrado tanto en la exposición. Muy bien, jóvenes, vamos ahora a entrar a las preguntas. A ver, voy a compartir la pantalla de las preguntas, jóvenes. A ver, un momentito. Creo que es esta. Sí, esta es. Muy bien, todos con las preguntas, chicos. Vamos, pueden activar su micro o pueden escribir como ustedes consideren. A ver, tiene la suprema potestad rectora y coactiva del Estado. ¿Es el poder? ¿Es el gobierno? ¿Es el presidente? ¿Es el Estado? ¿O la D, que es el Estado y el poder? Ojo, dice suprema potestad rectora coactiva del Estado. ¿Qué serían? A ver, los leo, los escucho. Cualquiera de los dos. El presidente.
Presidente de la República. Ya, por ahí dice el Presidente de la República. Por ahí, muy bien, Milagritos, el Presidente de la República. Gobierno. El gobierno. Pero miren, ahí está ¿dónde está la clave principal? Suprema potestad. Tiene la suprema potestad rectora. En este caso, quien se encarga de ello es el Presidente de la República, ¿no? Y coactiva del Estado, obliga. Entonces, tiene el Presidente de la República tiene esa facultad, porque recuerden que el Presidente de la República también es el presidente, ¿no? El jefe, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Se encarga de estudiar, revisar, aprobar o desaprobar los proyectos de ley. La Comisión Permanente, las comisiones dictaminadoras, la Junta Directiva del Congreso, congresistas del oficialismo, Consejo de Ministros, se encarga de estudiar, revisar, aprobar y desaprobar. ¿Quiénes? Los proyectos de ley acá. ¿Cuál? Lo dije hace un momento en la exposición de jóvenes. El Consejo de Ministros. ¿Tu trabajo del Consejo de Ministros? ¿La 1? No. Estamos en la 2, estamos. Se encarga de estudiar, de revisar y aprobar la comisión permanente, dicen por ahí. Ya. Los proyectos de ley tienen que pasar primero por la comisión dictaminadora. Una vez que la comisión dictaminadora dice, muy bien, este proyecto de ley, estudia, lo analiza, no lo revisa, pasa por ahí, la comisión dictaminadora inmediatamente ya pasa al pleno del Congreso para su aprobación. Muy bien. Entonces, esa es su función de las comisiones dictaminadoras. Muy bien, sería la B. ¿Qué más tenemos? Tenemos actualmente, ¿cuántos ministerios tenemos? A ver, ¿qué me dicen? 12 ministerios. 16. Realmente ahí no hay clave, chicos. No hay clave. Son 18 ministerios, más el premier, que son 19. Así, ahí corrijan, ¿ya? 4. Reemplazan al Congreso cuando este entra en receso. A ver, ahora sí. Vamos, ustedes pueden. Cuando entran en receso, en vacaciones, ¿quién ingresa? Ya los congresos se fueron de viaje, de vacaciones, ¿no? Ahora, ¿quién se encarga de continuar o todo se paraliza? Los escucho, los leo. La comisión permanente. Muy bien, la comisión permanente. Claro, ellos se encargan, ¿ya? Ahorita, actualmente, quien está trabajando en estas vacaciones es la comisión permanente. Los ministros no pueden ejercer otra, excepto Los ministros, como los congresistas, tienen que dedicarse, obviamente, a tiempo exclusivo a la nación, ¿no? A ver, vamos. No puede ejercer ¿otra qué? La E. No puede ejercer otra función pública, excepto la del Poder Ejecutivo. Ya, a ver, otra clave, ¿alguien más dice? A ver, ¿alguien más, chicos? La E, dice. Ya, a ver, los ministros no pueden ejercer otra, excepto claro, no pueden ejercer otra función pública, ¿cierto? No pueden ejercer otra función, excepto la de ejecutiva. Bueno, si son ministros, son ejecutivos, pues. ¿Qué más, aparte del ejecutivo? ¿Un congresista puede ser ministro, jóvenes? Claro, un ministro puede ser. Bien. Un congresista puede ser ministro, ¿ya? Entonces, los ministros no pueden ejercer otra función pública, ¿cierto? No pueden, excepto la de legislativa. Claro, ellos también son, en este caso, son congresistas. O sea, pueden, en este caso, desarrollarlos. Entonces, hay congresistas que son ministros. Y actualmente creo que hay una. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El poder legislativo está representado
por y lo integra. A ver, vamos. La pregunta 6, jóvenes. Por bicameral, 120. La B, Congreso de la República, 120 congresistas. La E, Cámara Única Legisladora, claro, esa es, la Cámara Única, ¿no? Si hubiera, en la B podría ser, pero ahí, en este caso tendríamos que corregir? La cantidad de congresistas, ¿no? Actualmente ya no son 120, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 130. Exacto, son 130. Ya, actualmente ya son 130, ha aumentado. Ya, bueno, los cambios que hubieron, más que todo lo consideran aquí a la región de Lima, ¿no? Lo que hubo un mayor porcentaje, bueno, se han distribuido los cupos en distintas partes, ¿no? De congresistas. 7. Los miembros de la comisión permanente son elegidos por el Congreso en una cantidad que no es mayor del total de congresistas. ¿Recuerdan que dije? Entre 20 hasta 30 congresistas podrían asumir. 30%. ¿Cuál sería el 30%? Son 130 congresistas. Y la comisión permanente es algo entre 20 hasta 25, pues no pueden pasar de 30 congresistas. ¿Cuánto sería el porcentaje? 25%. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Claro. Eso es más o menos el porcentaje, ¿no? Sacándolo más o menos, utilizando en este caso, la matemática saldría el 25%. Tiene atribuciones de fiscalización con respecto a las instituciones públicas y los funcionarios que la ejercen a través del Congreso. Bueno, ¿quiénes son? Eso está fácil, jóvenes. ¿Quiénes se encargan de fiscalizar? Las instituciones públicas. ¿Se acuerdan que en la imagen hemos visto al hermanito, a ese juez, a Moisés? ¿Quién se encargan de fiscalizar al Ministerio Público? A la ¿Quién? La Contraloría. Pero ojo, ahí dice, tiene atribuciones de fiscalización con respecto a las instituciones públicas y los funcionarios que la ejercen a través de, podría ser la Contraloría General de la República, pero la Contraloría General de la República lo que más va a fiscalizar principalmente es el presupuesto, o sea, si el dinero se está siendo siendo usado de acuerdo, en este caso, de acuerdo a las motivaciones, a los pedidos que habían hecho, ¿no? Bueno, si han dado presupuesto más a la educación para comprar ciertas tablets, ese dinero tiene que usarse para comprar esas tablets. Pero ahí no se está hablando exactamente de presupuesto, ahora simplemente fiscalización, así a secas, con respecto a las instituciones públicas. No sería la Contraloría General. La Contraloría General lo que vela mayormente es el presupuesto, es el dinero del Estado, que esté bien utilizado. ¿Cuál sería la respuesta en el número 8? Ministerio Público. Ministerio Público. El Ministerio Público va a velar, pero por la garantía de la actuación del Estado. No fiscaliza exactamente. Es el Poder Legislativo. ¿Ya? El Poder Legislativo, otra de las funciones, aparte de legislar, es fiscalizar. No sé si ustedes han visto hace unos días atrás que un congresista del FREPAP ingresó aquí al hospital de Vitarte y hubo un forcejeo, pelea, ¿no? ¿Por qué? Porque su chamba es esa, pues fiscalizar. Eso es su trabajo. Eso es su atribución, ¿ya? Entonces tienen esa facultad de hacerlo. Muy bien. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, congresista, ojo, peruano de nacimiento, y haber cumplido y gozar de... ¿Cuántos años se requiere para ser congresista, jóvenes? 25 años. 25. Y tener capacidad de... Derecho a sufragio. Perfecto, derecho de sufragio. Muy bien. 10. Autoriza al presidente de la República a salir del país. ¿Quién se encarga de autorizar al presidente de la República a salir del país? ¿Recuerdan la imagen de Vizcarra? El Poder Judicial. El Poder Judicial, el juez legislativo, el presidente del Congreso. ¿Ok?
no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelaciones. ¿Quiénes? Los congresistas. Los congresistas. Los congresistas, muy bien. Se constituyen en el Congreso con el fin de realizar investigación sobre algún asunto de interés público. ¿Cuál de todas ellas? La comisión Comisión investigadora. Podría entenderse todas, ¿no? Pero ahí dice investigación sobre algún asunto de interés público. Comisión. Investigadora, ¿no? En realidad está la comisión permanente, ¿ah? Ya, pero en este caso, como dice ahí, ¿no? El interés público, esa es su función, o sea, el Congreso tiene esa capacidad, ¿no? Como hemos dicho, fiscalización. Pero ojo, entre fiscalización e investigación, ahí te dice, pues, ¿no? Con el fin de realizar investigación sobre algún asunto de interés público. Entonces, por ejemplo, han investigado la corrupción, ¿no? El famoso lavajato, ¿no? Comisión investigadora. Actos de corrupción. Muy bien. Órgano estatal autónomo encargado de hacer cumplir y ejecutar leyes. Miss, ¿y quiénes lo conforman esa comisión? La comisión investigadora lo va a conformar el mismo Congreso. El mismo Congreso va a encargarse de formar todas estas comisiones. Entre ellos se van a distribuir todas estas comisiones, la comisión dictaminadora, la comisión fiscalizadora, la comisión permanente, la investigadora. Entonces, la más importante es la comisión permanente, obviamente. Pero la comisión permanente significa cuando se da en receso. Pero la comisión investigadora, dictaminadora, fiscalizadora, se van a dar durante toda la época anual del Congreso. ¿Y quienes participan? Participan los mismos congresistas de distintas bancadas. Muy bien. Órgano estatal autónomo encargado de hacer cumplir y ejecutar leyes. El Poder Legislativo, el Congreso de la República, el Poder Judicial. ¿Poder judicial? Ejecutar leyes. Término ejecutar. Vamos. Congreso de la República. El Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Ejecutar. ¿Ya? No se olviden. Hacer cumplir las leyes. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser por nacimiento, elegido presidente de la República, tener más de, al momento de postular. 35 años. ¿Y qué va a gozar? Derecho El derecho de sufragio. eso. Muy bien. Si el presidente de la República firma una norma o acto jurídico sin representación ministerial, el acto es considerado nulo. Claro, si es que el presidente de la República presenta una norma, una ley, no tiene el apoyo de los ministros, simplemente es considerado nulo. ¿Ok? Les tiene que ser refrendado. ¿Las funciones o atribuciones del Congreso están contenidas en qué artículo de la Constitución? Saque su Constitución, chicos. Vamos, revisen. En el artículo 102 de la Constitución. ¿No? Muy bien, continuamos. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas a... Gestión de los servicios públicos están confiadas al alcalde, al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Consejo de Ministros. ¿A quiénes? Al presidente de la República. ¿Presidente de la República? A ver. ¿Quiénes se encargan de...? ¿Consejo de Ministros? El alcalde. Al alcalde, dicen, ¿no? Dirección y la gestión de los servicios públicos. Dirección y la gestión de los servicios públicos. El presidente lidera, pero ¿quién es el que administra esos servicios públicos? ¿Quién es dirección? Hacen la acción ¿El Congreso de la República? No, el Congreso solamente legisla, puede fiscalizar. El alcalde puede ser, pero te está hablando de los servicios públicos en general. Se habla básicamente del Consejo de Ministros. Los ministros están a cargo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Trabajo. Son servicios públicos. Y ellos se encargan de direccionar y hacer, en este caso, la gestión de las políticas públicas.
Muy bien. ¿Qué edad se requiere para ser ministro de Estado? 25 años. 25 años, muy bien. No se requiere mucho, ¿no? Hemos hablado de la famosa María Antonieta, ¿no? De la Madame Déficit. Muy bien, de María Alba, la ex ministra de Economía. El presidente de la República está facultada para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a... No puede disolver un Consejo de Ministros, 2 Consejos de Ministros, 3 Consejos de Ministros, 4 Consejos de Ministros. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos Consejos de Ministros, chicos? Dos. ¿Cómo? Dos. 2, claro, claro. Recuerden que escuché que decía, a mí no me temblará la mano si yo tengo la capacidad de disolver el Congreso. Y ahí salió Mauricio Mulder, ¿no? Diciendo, así, usted hace eso, nosotros le vamos a poner incapacidad moral. Así dijeron así. O por discapacidad, incluso le dijeron, por lo que era un viejito. Muy bien. Entonces, los consejos de ministros. El Estado se ha organizado en los llamados poderes para... El Estado se ha organizado en los llamados poderes para regular la conducta de las personas naturales o jurídicas, cumplir con el bienestar de los peruanos, cumplir con los objetivos del presidente, representar al Estado. Exacto, representar al Estado. Son 3 poderes, ¿no? Pero el Estado se ha organizado en los llamados poderes para representar al Estado. Sí, está bien. Perfecto. A ver quién dice la E. Muy bien, chicos. A ver, la práctica adicional. ¿Esa también la hacemos? ¿Les parece? Sí, ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, ¿Tenemos tiempo o ya? Sí, normal. El presidente del Consejo de Ministros, luego de asumir sus funciones, debe concurrir al Congreso dentro de... 6 meses. 15 días. El presidente del Consejo de Ministros, luego de asumir sus funciones, debe concurrir al Congreso dentro de 6 meses. 45 días. 15 días. 30 días. 15 días. O sea, tampoco no puede pasar mucho tiempo. El presidente del Consejo de Ministros, luego de asumir su función, o sea, una vez que el presidente de la República dice, muy bien, estos van a ser ministros, tiene que inmediatamente acercarse al Congreso. Y tienen un plazo, ¿ya? Para que le puedan, en este caso, dar su voto de confianza, ¿no? Después del presidente de la República es el portavoz del autorizado del gobierno. ¿Quién es? El vicepresidente Presidente del Consejo de Ministros. Vicepresidente. de la República. La EBIS. La E, presidente del Consejo, el Presidente Premier. del Consejo de Ministros. Presidente del Consejo, el Premier, muy bien. Los ministros del Poder Ejecutivo son 18, ¿no? No hay clave. Corrigen ahí, ya no hay clave, 18, más 1, 19. Cuando el legislativo es demasiado poderoso, traba y anula la acción del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se da el vicio llamado autoritarismo, parlamentarismo, democracia inequitativa, gobernismo, estatismo. Cuando el legislativo es demasiado poderoso, traba y anula la acción del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, se da el vicio llamado... Bueno, estos son conceptos de palabras, ¿ya? Autoritarismo, parlamentarismo, democracia inequitativa, estatismo. Estatismo no lo es, pues estatismo viene a ser cuando se declara prácticamente todos los sectores económicos administrados por el Estado, ¿ya? Autoritarismo se podría entender, pero el autoritarismo también no solamente viene del legislativo, sino viene principalmente de ¿quién? Del presidente de la República. Entonces, ¿qué se podría entender ahí? El parlamentarismo, ¿no? El parlamentarismo. A ver, se encarga de estudiar, revisar, aprobar, desaprobar proyectos de ley. ¿Quién hemos dicho? La comisión dictaminadora. Proyectos de ley, exacto. Cuando el Poder Ejecutivo ha absorbido y eliminado al Poder Legislativo, eliminado, y al Poder Judicial se denomina, ¿qué tipo de gobierno es eso? Gobierno de facto. De facto, claro, no tiene el apoyo oficial, ¿no? El gobierno de facto, ¿ya? Entonces, así se denominan estos gobiernos, ¿ya? Por eso es que cuando en este caso se dio el tema de Merino, y si Merino hubiera continuado, se hubiera declarado un gobierno de facto. Aunque el Congreso le apoyaba a Merino, ¿no? Pero no le apoyaba el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, ¿no? Era una figura muy parecida al gobierno de facto. La anarquía, ¿qué significa, chicos? Sin gobierno.
Claro, más bien es todo lo contrario, es un... Anarquía viene a ser bueno, una posición filosófica que viene a ser que no hay Estado, no hay gobierno, ¿no bien? Se dice que es cuando recae las decisiones en el pueblo mediante sus representantes. ¿Qué tipo de poderes? Absoluto, gobierno socialista, república, gobierno del pueblo, cuando recae en sus representantes, o sea, en los congresistas, por ejemplo. ¿Qué tipo de gobierno es? Gobierno socialista. Mira, dice que las decisiones del pueblo mediante sus representantes. Es lo que hay hoy en día. Todos nosotros vamos a votar este abril, en el mes de abril. Vamos a votar y quienes son elegidos, que vienen a ser los congresistas, son nuestros representantes y ellos van a decidir todas las normas y leyes, en este caso, habidos y por haber durante estos años que van a transcurrir. ¿Qué tipo de poder es eso? Poder representativo. Realmente no es un poder democrático, no es un poder representativo. O sea, nosotros le damos el poder, el pueblo le da el poder a ciertos representantes, a ciertas personas, para que ellos gobiernen. En otras palabras, ese poder representativo. Y lo que tenemos hoy en día. Para nada es un gobierno socialista. Aprueba los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. El presidente del Congreso aprueba los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. El presidente del Congreso, ¿quién se encarga de aprobarlos? El presidente del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, el presidente del Consejo de Ministros, Consejo de Ministros, más de una es correcta. A ver, vamos. Más de una es correcto, señor. Las 6 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No le escuché? más De de una es una. correcta. Claro, Ah, ya. Pero ¿cuáles serían? A ver, ¿cuáles? A ver. la C y la D. La C y la del presidente del Consejo de Ministros, aprueba los proyectos de ley, claro, necesariamente tiene que estar refrendado por, en este caso, por el presidente del Consejo de Ministros, si no es declarado nulo. ¿Qué más? Consejo de Ministros también. ¿Qué más? Bueno, eso básicamente, pues, ¿no? Son los proyectos de ley. Muy bien. Es atribución del presidente de la República. ¿Cuál es la atribución del presidente de la República? Declarar amnistía, someter a interpelación a un ministro, censurar la labor de los congresistas, ratificar la designación del presidente del BCR, conmutar penas. Es atribución del presidente de la República. ¿Cuál es, chicos? Declarar la amnistía. Inmediatamente declarar la designación del amnistía. presidente. No, esa es, No. no, esa es Claro. atribución. Someter a interpelación a un ministro, ese es el Congreso, ellos se encargan. Censurar la labor de los congresistas, comisión permanente. Ratificar la designación del presidente del BCR, ratificar, ojo, es el Congreso. Ahora, conmutar pena y declarar amnistía, sí lo hace el presidente de la República. La E también podría ser, pero en este caso, pues, la mayor atribución que tiene el presidente de la República es el declarar la amnistía. Mira, en realidad ahí hay dos, ¿ah? Declarar la Amnistía amnistía. no es del Congreso. Ah, disculpa, el indulto, ¿no? Ah, entonces sería conmutar penas. Está bien, está bien. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Conmutar penas, ¿no? Es el indulto y conmutar penas. Gracias por la observación. Muy bien, chicos. Hasta ahí sería conmigo. Les dejo ya a Pedro. Hasta luego. Chao, amigues, cuídense. Listo, estudiantes, pasamos a la evaluación. Nos vemos en unos minutos.